Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Hoy día pues compartimos Mateo 13:33, parábola de la levadura. En primer lugar, pido perdón a Dios por no sacar las reflexiones cada día. Y a veces se me trunca por un montón de compromisos familiares, ¿no? Donde a veces la esposa quiere que se visite a la familia, que es bueno también. Y eso a veces, sin querer queriendo, nos aleja de los caminos de Dios. La parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado. El tema de la misma es muy claro, ¿no? El vigor que tiene el reino de hacer fermentar a todo el mundo. No podemos evitarnos. Cuando el reino o la palabra de Dios ingresa en nosotros, es todo nuestro ser el que tiene que estar involucrado. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras intenciones, nuestra forma de hablar, nuestro conducirme, todo es todo. No puede haber áreas de nuestra vida en que estén lejos del reino de Dios. O somos cristianos o no lo somos. Y esta es la lucha que tenemos cada día de nuestra vida. Ahora, en un sentido histórico, al afirmar del reino, Cristo enseña qué tan distinto puede ser en un entorno ambiental. Porque estamos en un entorno ambiental que está siendo modificado de judeo a cristiano. Y sobre este reino polémico que es judeo-cristiano, que va a triunfar el cristianismo, se destaca pues que el brillo triunfal del reino de Dios. Por eso nosotros tenemos que ir meditando la palabra de Dios con bastante paciencia y mucha sabiduría, para que nuestra vida diaria vaya siendo cambiada, modificada. El Señor, para demostrar la misma verdad, le pone a la parábola que es semejante el reino de Dios a la levadura. Es como si el Señor dijera: a la manera de la levadura que cambia toda la harina en su sustancia, así también vosotros, todo el mundo, debe cambiar, debemos lograr cambiar a todo el mundo. ¿De acuerdo? Porque fíjense, la levadura está cambiando toda la harina en su sustancia, todo se está poniendo leudado. Así también nosotros tenemos la responsabilidad de cambiar todo el mundo. Empezamos con nuestra esposa, nuestros hijos, etcétera, familiares. Es aquí, no es una cosa imaginaria. Porque hay muchos hermanos que leen, dicen la palabra, pero a su familia no. Y reparad aquí la prudencia de Cristo. Alega como ejemplo una cosa natural a fin de hacernos ver cómo es imposible que no se verifique ese cambio. Así también es imposible el que no suceda al otro. ¿Ve? En este entorno natural, la harina es tangible, palpable. Si le echas la levadura, todo se va a leudar en un tiempo. Por eso está diciendo: fíjate, esto es palpable. Esto cambió físicamente en el ambiente natural. Entonces también en el ambiente espiritual, el reino de Dios, cuando nos cae la palabra, pues va a cambiar todo nuestro ser. No dijo el Señor simplemente que puso, sino que esconde, que es como hubiera dicho: de la misma manera vosotros, después de haber estado sometidos a nuestro enemigo, triunfaremos sobre ellos. Claro, nosotros hemos estado sujetos al enemigo con la mentira, con el miedo, con la ansiedad, con la depresión, con la cólera, con la soberbia, con la envidia y todo lo demás, pero hemos triunfado
con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios cuando ingresa en nuestra vida cambia todo eso. Cambiamos de odio al amor, de la mentira a la verdad, del miedo a la valentía, de la ansiedad a la paciencia y la paz. Y entonces, esto es así. Así como lo fermentado va corrompiendo, pero no se destruye, sino que tampoco cambia toda la masa, que es su propia naturaleza, así sucede con la predicación. Recuerde que la harina fermentada se va corrompiendo, pero no la destruye, sino que poco a poco cambia toda la masa en su propia naturaleza. Así tiene que suceder con nuestra predicación, poco a poco, ir cambiando a las otras personas, pero no nuestras palabras, sino la palabra de Dios. Ellas os servirán, dice, para que brillen más y triunféis en todos. El Señor habla aquí de 3 medidas, pero el número debe tomarse en sentido indeterminado. Ahora, seguimos con esta reflexión. El fermento significa la misericordia. ¿Por qué la misericordia? Porque la misericordia estimula y nos hace excitar en el fervor, en el amor hacia Cristo. La mujer, la figura de la sabiduría. Y las 3 medidas, los 3 grados de misericordia manifestadas en estas palabras. Con todo el corazón, con toda el alma, con toda la inteligencia, como dice en Mateo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu inteligencia, con todos tus pensamientos. O también con las 3 relaciones que se han producido. ¿Me entiende? Dice que el hombre convertido convierte a 100, el 60 y el 30%. O aquellas 3 clases de hombres, Noé, Daniel y Jacob. ¿Me entiende? Se dice hasta que ha fermentado todo, porque la misericordia escondida en nuestra alma debe crecer hasta que se haga perfecta. La misericordia en nosotros tiene que hacerse perfecta. Lo que tiene principio en esta vida adquiere su perfección en la vida venidera, por si nos falta el tiempo. Parece que la mujer que toma el fermento y le esconde representa la predicación apostólica o la iglesia formada en diversas naciones. Ella toma el fermento, es decir, la inteligencia de las escrituras, y las esconde en 3 medidas. En 3 medidas lo va a colocar en el espíritu, el alma, y de reducirlos a la unidad y que no haya divergencias entre ellos. Platón, cuando lo leemos, dice que en el alma hay 3 facultades: la parte racional, la parte irascible y la concupiscencia. Y nosotros, si hemos recibido la levadura del Evangelio, de la palabra de Dios, poseemos la prudencia en la razón. En la ira, el odio contra los vicios. Y en la concupiscencia, el deseo de virtudes. Y esto es resultado de la doctrina evangélica que nos dio nuestra madre, la Iglesia. Diré que la interpretación de algunos es esa. También podemos entenderla como la figura de una mujer, a la esposa, a la iglesia, que mezcla la fe del hombre con 3 medidas de harina, es decir, la fe en el Padre, la fe en el Hijo y en el Espíritu Santo. Toda esta fe ha fermentado. Nos encontramos no con 3 creencias en Dios, sino con una sola y en un solo Dios. Esa es la verdad de interpretación llena de misericordia. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos. El Señor se compara a sí mismo con la levadura. Porque la levadura que es hecha de harina tiene propiedad de comunicar
a todas las harinas de su especie la virtud de recibir. Y la mujer, que puede ser la iglesia, esconde esta levadura mediante su condenación a morir. Y la levadura echada en 3 medidas de harina, es decir, en la ley, en los profetas, en los evangelios, no forma de los 3 elementos más que una sola creencia. La creencia única que es en Cristo Jesús, pero que viene desde los profetas, la ley y los evangelios, para ser ordenado desde la ley, los profetas y los evangelios. Muy bien, así que cuando ya hemos hecho mención de que muchos entienden por las 3 medidas de harina la vocación de las 3 naciones formadas por Sem, Cam y Yafet, no es sin embargo si se conforme a esta razón, porque aun cuando todas las naciones han sido llamadas evangelio, no se puede decir que en todas se han juntado a Cristo. Al contrario, lo ha esclarecido y luego no ha fermentado en tanta multitud de naciones toda la levadura. El reino de Dios es imposible de pararlo. Es imposible. Una vez que ingresó en nosotros la palabra de Dios, va a fermentar todos los aspectos de nuestra vida y no puede detenerse. Así que eso es la interpretación. Dios Padre Todopoderoso, que nos llenes de amor y misericordia. Haz que tu palabra sea como esta levadura, que ingrese en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, en nuestra actitud, en nuestro conversar, cada día en nuestra vida. Te lo suplico en el nombre